Ola, moi boa tarde. Benvidas a todas e a todos a este novo episodio dos Diálogos desde a Periferia, un ciclo de palestras e de conversas organizado pola Fundación Galiza Sempre, que xa está totalmente consolidado, que leva desde o mes de maio establecendo encontros virtuais que nos permitan superar estas barreiras físicas, estas distancias, para continuar tamén afondando no coñecemento e na formación de todas. Este ciclo que ademais, como xa dicía, naceu en maio, pero que ten unha clara vocación de continuidade e de permanencia no tempo. En este novo encontro falamos hoxe con Vicente Quintana, coordinador nacional de Ahora Canarias, para coñecer de primeira man a situación do nacionalismo canario e tamén para continuar a atender pontes entre os diferentes povos. Este ciclo naceu cun carácter internacionalista e cun carácter de establecer a solidariedade entre os povos e para poder tamén achegar diversas realidades ao noso país. Por iso abordamos hoxe esta cuestión. Antes de darlle paso a Vicente, lembrar ás persoas que nos están seguindo que podedes formular as vosas preguntas e comentarios a través do chat e ao final daremoslle resposta. Así que, agora sí, benvido Vicente, grazas pola súa presenza e pola súa colaboración. E para comezar xa, quería preguntarlle acerca do nacionalismo canario. Como nace este movemento? De onde ven e como se atopa hoxe nas Illas Canarias? Buenas tardes o prácticamente buenas noches ya para ustedes. Darles las gracias por esta excelente iniciativa y ya paso porque creo que los tiempos son bastante rigurosos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el tema del nacionalismo en Canarias en el tiempo, o sea, empieza en la última década del siglo XIX, o sea, 1890, y tiene un periodo hasta 1924, ¿no? Esto aludiendo a lo que es la inmigración canaria hacia Latinoamérica, ¿no? Fundamentalmente lo que es Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, esto al calor un poco también de las luchas de liberación y de la independencia en el continente americano. Empieza en Cuba y Venezuela con una iniciativa importante a través del que se considera el prócer, el padre de la independencia de España, del movimiento independentista canario, Secundino Delgado, con la publicación de un periódico llamado El Guanche, que tenía una periodicidad de quincenal, ¿no? Esto fue hasta su muerte, muy temprana, y luego se retomó otra vez a partir del año 1920 y poco, 1912, con ya la organización del que se denominó Partido Nacionalista Canario, pero ya se ha fundado aquí en Canarias. Hay otra parte, o sea, esto es hasta 1924, luego hay un periodo ahí que viene ya ligado a la Segunda República, a la Guerra Civil, etcétera, etcétera, donde hay un parón impresionante, que dura prácticamente todo lo que es la dictadura franquista. Ya en la década de los 60 del siglo pasado, al calor también de la gran crisis económica existente en Canarias, una crisis que ya es sistémica, no desde el otro día, al calor de esas luchas de trabajadores, fundamentalmente en Tenerife, la de los tabaqueros, de las lecheras, del transporte público, de las guaguas, como las llamamos nosotros aquí, tanto en Tenerife como en la isla de Gran Canaria, se consolidan dos grupos. En Gran Canaria se llamaba Canarias Libres, y en Tenerife el movimiento autonomista canario. Se ponen de acuerdo y es Canarias Libres. Luego hay ahí pues, la lógica represión franquista de los años 62, 63, que a través, vamos, prácticamente desarticulan todo lo que es el movimiento Canarias Libres, yendo prácticamente todos a ponerse delante de consejos de guerra sumarísima y a los penales que fueron todos enviados a presidio a España, ¿no? Solamente uno pudo
pudo exiliarse, que es Antonio Cubillo, que ya fallecido, el líder del Inepayac, que en el 62-63 recala en Argelia y a partir de ahí realiza una labor de contactos a nivel internacional impresionante, como nunca antes se había hecho, a través de la UA y a través de una serie de movimientos de liberación llevados de la mano del gobierno argelino, ¿no? Y se consigue, ya en el año 64, consigue la creación de la Inepayac, que duró hasta su prácticamente disolución vía mano militar. Porque aquí ha ido siempre todo esto de esa manera, ¿no? Se desarticuló prácticamente y la práctica ha desaparecido. La práctica ha desaparecido. Luego vinieron otras etapas muy interesantes que desgraciadamente no supimos aprovechar. O sea, vino la época del pueblo canario unido, que fue una explosión impresionante, se convirtió, ya esto era, ya se había salido ya de la etapa franquista, estábamos en los primeros años de esa cosa llamada transición, y las primeras elecciones generales se consigue ser prácticamente la tercera fuerza política en la isla de Gran Canaria. O sea, vamos, un hito que no se ha conseguido después de eso, jamás. Luego hay otro pasillo más adelante, que es con lo que quedaba de PSU, Pueblo Canario Unido, se consolida otra cosa llamada Unión del Pueblo Canario. Y es un maremán, vamos, es todo un revoluto impresionante, y se consigue seguir siendo la tercera fuerza política, se consiguió un diputado en el Parlamento español hasta el año 81, 82, que luego hubo otras elecciones, pero ya en el 82 empieza el declive de lo que era PSU y la UPC. Primero, porque muchísima gente de los que estaban en esos conglomerados ni eran independentistas ni se les esperaba. Ni se les esperaba. Una razón importante, y además que el tiempo nos dio la razón cuando hacíamos las críticas a esas confluencias electorales, que no tenían mucho piso de continuidad o de tener una seriedad vistas al futuro, porque era nada más que una cuestión de mañana nos vamos a presentar y punto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con todo eso? Eso al final desapareció todo, ha desaparecido todo, y todos los que hicieron posible la desaparición nos los encontramos años más tarde en lo que es Coalición Canaria. O sea que el giro hacia la derecha fue bestial. Eso ha pasado factura, obviamente, a lo que es el movimiento independentista. Ahora mismo, ¿en qué situación está? Está en una situación de refundación, como lo llamamos nosotros. O sea, hay que refundar lo que es el independentismo canario. No podemos seguir, o no se puede seguir, con las mismas, vamos a llamar, que la palabra no es la más correcta, las mismas historietas de los años 60, 70, 80 o 90, ¿no? Porque ya la situación política, la situación de la zona de Canarias ha cambiado notablemente, a un giro impresionante, y hay que refundar. O sea, notamos que hay que refundar lo que es la idea, el movimiento independentista en Canarias. Para eso nace ahora Canarias. Se intenta que todos los pequeños núcleos que más o menos llegaron intactos, ¿no? Después de todos estos fracasos, más que anunciados en algunos momentos, ¿no? de la extinta PSU, PSL, Inepayac, etcétera, etcétera, están ahí. Ahora, afortunadamente, son gente joven, gente que no viene viciada de esos lares, y se intenta, como estaba diciendo antes, esa refundación. En otro orden de cosas. Primero, porque estamos ahora mismo en una situación política en el orden, aquí en la zona de Canarias, completamente diferente a lo que es el resto o lo que vivíamos hace 40 años. Y para eso, insisto, nace ahora Canarias. Trabajando duro, muy duro, porque claro, el tema no es precisamente fácil, ni nos van a poner fácil, ni nos lo van a poner, ¿no? Y es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, en esa estamos. Nadie nos dijo que iba a ser facilita la lucha por la independencia de Canarias, pero seguimos.
afondando nesta cuestión da refundación do nacionalismo que dicía, como dicía vostede, xurde agora Canarias, unha federación de partidos que ten xa uns anos. Podería falarnos un pouco máis de cales son eses obxectivos da fundación de Ahora Canarias e cal é a perspectiva de futuro? Pues las perspectivas van a depender de nuestro trabajo. No hay otra. O sea, ahora mismo, por ejemplo, con todo este tema de la migración y tal, que vamos, la segunda oleada esta que ha venido, que ha sido todavía mucho más terrible, ¿no?, que la primera del 2006, pero insisto, después también tenemos el hándicap de la pandemia, ¿sabes?, que nos ha fastidiado mucho, por mucho que uno quiera a través de estos medios hacer trabajo. El trabajo de calle no se puede hacer a través de videoconferencias ni a través de WhatsApp, ¿no? Pero de todas formas estamos ahí. En la medida de todas nuestras posibilidades, estamos en el tema cotidiano del trabajo sindical, el trabajo en la asociación de vecinos, el trabajo de plataformas ecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de ahí es donde estamos imprimiendo el carácter de querer refundar, de querer hacer las cosas de otra manera para que la idea independentista de Canarias no vuelva a caer otra vez en vicios ya viejos, que no van a caer afortunadamente, pero que estamos ahora en otra onda completamente diferente, afortunadamente. E, a ver, coa vocación de tamén achegar un pouco a realidade política canaria e entendendo iso, a persoas que descoñezan cal é a situación agora nas Canarias, podería facernos unha breve composición analizando un pouco cales son as diferencias, cales son as similitudes entre Coalición Canaria, Nueva Canarias e Ahora Canarias? Vamos a ver. Similitudes, ni una. Ni una. O sea, como yo decía antes, una de las grandes historias, ¿no?, aquí ha sido el muro de contención que, por decirlo de alguna manera, la metrópoli, o sea, lo que es el Estado español puso en Canarias, precisamente para que la idea independentista no surgiera con fuerza, como ocurrió en su momento con la PSU, la UPC, etcétera, fue la creación de estas cuestiones. En primer lugar, lo que es Coalición Canaria. O sea, si miramos nosotros el origen de Coalición Canaria, es la derecha caciquil de toda la vida de Canarias. La extinta UCD, cuando la UCD hace ¡pam!, explotó también en Canarias. Toda esa amalgama de UCD se reconvirtió en unas cosillas que se llamaban las agrupaciones independientes de Canarias. O sea, insularismo puro y duro, que todavía algunos persisten por ahí, ¿no? Entonces llega en un momento en que, bueno, vamos a unificarnos para ver cómo engañamos más y mejor, ¿no? Y unifican el tema en torno a Coalición Canaria. ¿Quién se mete en Coalición Canaria? Aparte de lo que es la extinta UCD, o sea, la derecha caciquil de toda la vida en Canarias, se mete ahí, pero toda aquella gente que bombardeó desde dentro o dinamitó desde dentro todo el proyecto importantísimo que fue PSU o la UPC, también, qué curioso, se metían en toda esa amalgama. Y eso sirvió durante años y años, y todavía sigue sirviendo como un muro de contención para que las ideas, para que el movimiento independentista no salga, o sea, no salga de la. Entonces, lo estamos viendo continuamente. Nueva Canarias, ¿de dónde sale? De Coalición Canaria. O sea, pero ideológicamente, ellos, por ejemplo, una Canaria dice que es de nacionalistas de izquierda. Bueno, eso hay que hacer una prueba de fe para creerse esas cuestiones, ¿no? O sea, es muy difícil de entender esa cuestión, porque ellos no creen en la nación canaria y se dicen nacionalistas. O sea, el nacionalista viene de nación. O sea, cuando ellos vengan un tema de independentista, pues se les erizan los pelos, ¿sabes? Se les ponen los pelos como escarpias, ¿no? O sea, te puedo contar una pequeña anécdota que ocurrió hace un par de años aquí en un sitio que se llama el Club La Provincia,
donde esta gente, junto con Podemos y un otro más, fueron a dar una charla allí para explicar la bonanza del nuevo Estatuto de Autonomía. Entonces, claro, cuando se les decía, mira, es que ustedes están reconociendo en un estatuto que han firmado, que es un copia y pega del anterior, que Canarias fue incorporada a la corona de Castilla. O sea, con el mismo lenguaje y el mismo argumento que empleaba el franquismo. La incorporación de Canarias a la... No, que se pegaron 100 años para que nos pudiéramos incorporar, ¿eh? O sea, con un genocidio por medio. O sea, que de incorporación gratuita y tal, ¿cómo que no? O sea, fue un genocidio importante. Y lo poco que quedó vivo, que fue una cantidad importante, fueron vendidos en los mercados de esclavos de Sevilla y de Valencia. Constatado todo, o sea, porque hay documentación que afortunadamente ya va saliendo más, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, eso que no creen en la nación canaria, eso que lo único que están haciendo es legislar o gobernar, bueno, legislar no, porque no legislan nada, pero ser conseguidores en Madrid de prebendas fiscales para los de siempre, o sea, para la oligarquía caciquil, o sea, esa lumpenburguesía, como nosotros la denominamos aquí, que lo único que vive es del cheque, lo único que vive es de la expoliación, de la exacción fiscal, etcétera, etcétera. No vive de otra cosa. Entonces, eso es lo que defiende, ese es el nacionalismo, o sea, que vende Coalición Canaria y Nueva Canaria. Nosotros lo llamamos los nacionalistas, porque es de auténticos necios toda esta cuestión. Si ustedes lo habrán visto muchas veces, que dicen, están contentísimos porque tenemos el 75% de no sé qué de los billetes aéreos, como si eso fuera a solucionar los gravísimos problemas de Canarias. O sea, que no son de ahora, sino que llevan decenas y decenas y decenas de años con una gravedad a nivel social impresionante. Esos son. O sea, ahora Canarias es totalmente diferente. O sea, Canarias quiere y trabaja para refundar, para hacer un movimiento independentista donde Canarias, la gente de Canarias, el pueblo trabajador de Canarias, tenga la potestad de decidir qué es lo que quiere hacer con su futuro. Porque tenemos un futuro que puede ser brillante, si nos dejan, claro. O sea, porque esa es la cuestión. O sea, tenemos que buscar las mayorías necesarias para que ese futuro de Canarias sea brillante, pero brillante para todos, o para unos poquitos. No para unos poquitos, porque así en términos estadísticos muy claros. 4.284 residentes en Canarias, vamos a ponerlo así, son los que se llevan la papa caliente de lo que es el PIB. ¿No? O sea, un PIB de 45.000 millones de euros, ellos se llevan más del 40%. Y el resto, para los 2 millones y pico restantes. O sea, vemos cuál es el reparto de la tarta. ¿No? O sea, esos son los mecanismos que defiende Coalición Canaria, que defiende Nueva Canaria. Bueno, ya por supuesto los partidos españolistas, como se denomina PSOE, Podemos y tal, bueno, pues ya eso es, hay que echarle de comer aparte, como decimos por aquí. E atendendo tamén a outras das cuestións principais no discurso de Ahora Canarias é o discurso anticolonial, unha cuestión que tamén históricamente foi importante e foi central no discurso do nacionalismo galego e que non acontece isto mesmo con outros movementos nacionalistas, por exemplo, no Estado español o nacionalismo catalán. ¿Podría incidirnos un poquinho máis sobre esta perspectiva? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa que es obvia, ¿no? Canarias es un territorio conquistado por las armas. ¿Eh? Segundo, Canarias es un territorio que está en el continente africano. Tercero, las leyes nos vienen impuestas por el Estado o la nación que nos conquistó. Y ahí está la cuestión. Nos tratan como una colonia. Nos tratan como una colonia. Y nos siguen tratando como una colonia. O sea, la dependencia de Canarias al exterior es terrible. Imagínense usted que el 80% de lo que consumimos en Canarias lo tenemos que importar. ¿Por qué? Porque a nosotros
se nos ha dicho, se nos ha obligado a una cuestión sencilla. Mire, ustedes tienen que estar ahora para limpiar las terrazas de los hoteles, las habitaciones de los hoteles y poco más, y poco más. Porque esto viene aquí ahora a sacar a colación cuando se hace el tema de cómo entra España, el Estado español, en la Unión Europea. ¿Bien? Todo eso perfecto. Pero nosotros, que estábamos en otro continente, ¿cómo nos trataron? De la siguiente manera. Miraron para Francia. Y dijeron, bueno, estos señores franceses tienen una cosa que se llama los territorios DOM. Y parece ser que le han cambiado territorios DOM, que son las colonias francesas, lo han cambiado a una cosa que se llama regiones ultraperiféricas. Y si pues hay Canarias, pues entra perfectamente. Y ahora somos una región ultraperiférica. Como puede ser la Martinica, Guadalupe, la isla de Reunión, etcétera, etcétera. Hay otras colonias por ahí que pueda tener Inglaterra, porque ahora ya como está afuera, pues ya es otro problema, ¿no? Pero nosotros, en vez de entrar con otras opciones que existen, que son legales dentro de los tratados de la Unión Europea, como era, por ejemplo, que se solicitó y se dijo en ese momento, era, considéranos a nosotros como un país o territorio de ultramar, ¿entiendes? Eso está en la parte cuarta del Tratado de Roma. O sea, no estamos diciendo barbaridad, pero claro, ellos dijeron, si van a esa opción, el siguiente paso que van a dar los canarios es ir al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y decir, mire, nosotros somos un territorio no autónomo. Apúntenos en la lista de territorios no autónomos a descolonizar. Y se acabó el tema. Nosotros estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha. No queremos ser una región ultraperiférica, porque eso es sinónimo de ser una colonia. Más bonita la palabra, por así decirlo, que de tratarnos como colonia, pero bueno, nos tratan como una colonia. Nos siguen tratando. O sea, a todos los niveles, ¿no? Entonces, el gravísimo problema que hay es que han destruido aquí lo poco que teníamos a nivel industrial, bueno, lo que teníamos de flota pesquera, bueno, lo que teníamos de, en fin, de cierta solvencia para poder negociar con los países del entorno, en otros continentes, fuera. ¿Qué es lo que nos dejaron? Una agricultura de exportación hacia España, hacia Europa, y poco más. O sea, ¿qué es lo que recibimos a cambio? Una serie de prebendas, por decirlo entre comillas, de cheques que van para los de siempre. Para los de siempre, porque el reparto de la riqueza en definitiva se la quedan esos 4.280 y pico que decía antes, porque el resto de ese reparto no le queda absolutamente nada. Entonces, hay detalles, por ejemplo, último, para no volvernos muy atrás, por ejemplo, en toda esta última etapa de la crisis migratoria. O sea, nos han condenado a ser la cárcel. O sea, Canarias ahora mismo está convertida en una gigantesca cárcel de inmigrantes. Y hay que ver, pues nosotros hemos estado, estuvimos el año pasado con una serie de compañeros de diputados que vinieron y tal por aquí, estuvimos con ellos, los fuimos, llevamos allí a otro lado y tal, y estamos continuamente en ese terreno. Y vemos el maltrato institucional que se hace con los migrantes, de auténtico, vamos, eso de los derechos humanos, eso parece ser que es son dos palabras que no entienden o no las quieren entender. Entonces, nos han convertido en cárcel, nos han convertido en carceleros. Y cuando se les ha dicho, mire, es que los migrantes no quieren estar en Canarias, no quieren estar, se quieren marchar. ¿Para dónde se quieren marchar? De primera instancia se quieren marchar a España, para poder seguir el camino hacia Francia, Holanda, Alemania, a Bélgica, sitios donde más o menos son de los que ellos quieren estar. Pero aquí no quieren estar. Y eso ya lo han dicho por aquí. Bueno, pues sí, ahora mismo hay protestas en los campos de concentración o de internamiento, como lo queramos llamar, en las raíces en Tenerife. Creo que mañana o pasado van a abrir otro en la isla de Fuerteventura, en un campamento militar, como hay aquí en Gran Canaria, y otro en un cuartel militar también, hay otro campo de internamiento. En fin, que esto es bestial, es bestial. ¿Esto qué es lo que ha conducido a esta cuestión? Desde que las propias instituciones, no solo españolas, sino también europeas, y por ende el gobierno de Canarias, por llamarlo de alguna manera, han inducido
a protestas, vamos, racistas, ¿no? O sea, que a nosotros, como ahora Canarias, hemos denunciado, incluso en algún caso, hemos denunciado ante la Fiscalía. Hemos denunciado ante la Fiscalía, ¿sabes? Por la gravedad de las actuaciones racistas, ¿no? Y esto es peligroso, porque se está dando en los barrios más desarraigados, en los barrios donde hay una pobreza espeluznante. Claro, porque el discurso es fácil, allí aparece un tío de voto diciendo, no, mire, es que te vienen a robar el trabajo. Lo que nos dice, mire, te vienen a robar un trabajo que no hay, porque es que no hay. O sea, es que estas son las cuestiones. O sea, no nos permiten, incluso cuando también lo hemos dicho y lo hemos solicitado algunas veces, un tema de la ley de residencia. Porque es que Canarias son islas. Tenemos de superficie unas 7.500 kilómetros cuadrados. El 44% de ese territorio es territorio protegido. O sea, nos podemos imaginar. Ustedes se pueden imaginar que en el año 2016, 17 y 18 aparecieron por aquí, por las islas, casi 17 millones de turistas. Cada año. Cada año. O sea, una sobrecarga de población que no se puede admitir. No por nada, sino que es que no podemos. O sea, no podemos. Entonces, ahí viene, entre otras cosas, la terrible dependencia que tenemos del exterior. También inducida desde la metrópoli. O sea, aquí no hay nada más. Entonces, esto es una lucha anticolonial, pero vamos, en todas reglas. Pero en todas reglas. O sea, que no, hay que quitarse de encima este vasallaje, porque es que si no, aquí vamos a acabar bastante mal, ya digo, ahora mismo, para que ustedes vean cuál es la situación de quiebra social que hay ahora mismo en Canarias, no producto de la pandemia, esto lo ha venido a grabar un poquito. Porque antes de la pandemia, con informes oficiales del propio gobierno de Canarias, ya reconocía que la población en exclusión social estaba alrededor del 38%. El 38% de 2 millones y pico de habitantes es muchísima gente. Eso lo ha venido después a corroborar informes de Cáritas, de la entidad esta FOESA, que es la que ha hecho, anualmente hace unos informes bastante interesantes sobre la pobreza y la exclusión social, y siempre Canarias está por encima. El nivel ahora mismo de paro en Canarias, de aquí a final de año, podemos estar hablando del 50%. O sea, que esto es terrible la situación. Y aquí este gobierno y el gobierno de España, no sé, ven con los pastores o medidas prácticas para salir adelante, para diversificar la economía no hay. Aquí nada más que se está pensando es a ver cómo salvamos. Ahora, las semanas antes, pues era salvar la temporada de verano, la temporada de no sé qué, la temporada del no sé cuánto. ¿Qué es lo que ha resultado con salvar? Que aquí no se salva nadie. Sencillamente, no se salva nadie. Porque la quiebra social, la quiebra económica está ahí. Estamos ahora mismo, podemos llamar, en bancarrota. Y esto no es ni una cuestión de alarmismo, ni decir yo que esto está. No, es que esta es la triste realidad que tiene este pueblo. Estamos en una auténtica bancarrota. Entonces, vamos a poner a nivel de anécdota, por ejemplo, un detalle de las cositas, de las ocurrencias de este gobierno de aquí, ¿no? De los famosos fondos de esos, de los 170 y tantos mil millones, de los fondos de recuperación, y tal. Bueno, pues cuando sale esa noticia, lo primero que hace el gobierno de Canarias dice, mire, de esos fondos nosotros necesitamos urgente 3.850 millones de euros para la construcción de 2 trenes en Canarias. 2 trenes, ¿eh? O sea, uno que va a circular en un espacio de 50 kilómetros y otro va a circular en un espacio de 70 kilómetros. Pues la ocurrencia ha sido impresionante, ¿no? O sea, que para que veamos un poco por dónde van los titulares. O sea, esta es la realidad de Canarias hoy. Tristemente, eu creo que aparte do desmantelamento dos sectores produtivos e esa situación de dependencia estatal que nos pode ser incluso familiar, a pesar das diferencias obvias. E incidindo un pouquiño nesa cuestión
de sometemento ou de imposición do Estado español, Canarias ten unha posición xeográfica que foi moi importante sempre para intereses comerciais e para intereses militares do imperialismo español. Podería afondar un pouco máis nesta cuestión e contarnos cal é a posición que ten ahora Canarias a respecto deste tema? Bueno, con respecto a la situación de Canarias, una situación que sigue siendo de primera magnitud. O sea, tenemos una situación geoestratégica impresionante, porque aquí por la zona pues aparecen o pasan todo lo que es el flujo del petróleo que viene abajo del Golfo de Guinea, de Nigeria, etcétera. Pero es que enfrente, o sea, a 90 kilómetros escasos de la isla de Fuerteventura, tenemos el tema del Sáhara, el asunto del Sáhara, que ahora está en un periodo de guerra silencial. Y desde siempre, esto aquí lo han convertido y lo tienen convertido como, en fin, como un portaaviones gigantesco anclado en esta parte del Atlántico, ¿no? ¿Por qué? Aquí ahora mismo está el tema militar, todo enfocado a defender los intereses de las multinacionales francesas, por ejemplo, en la parte esta del sur del Sahel, o sea, lo que es Mali, ¿no? O sea, y ahora mismo hay tropas que se han entrenado, tropas españolas y canarias, ¿no? Soldaditos que están allí, que son profesionales del ejército, que se han entrenado en Canarias, que son, digamos, de los acuartelamientos que están aquí en Canarias, y están en Mali, ¿no? ¿Sabes? Para proteger los intereses de Francia. Están en Mauritania, están en Senegal, están, vamos, no van al Sahara, obviamente, pero vamos, están ahí, ¿no? O van al Líbano, etc. Y todos, casualmente, el campo de entrenamiento es Canarias, ¿no? A través de esto, o sea, aparte de esta cuestión, en los últimos años también se ha descubierto en la zona de Canarias, en la zona marítima de Canarias, en las aguas territoriales que nosotros consideramos que son nuestras, se han descubierto una cantidad ingente de recursos minerales, de tierras raras, de uno de ellos muy famosísimo, que es el tema del telurio, que es importantísimo. O sea, los mayores yacimientos, parece ser, a nivel mundial, están ahí, están en el subsuelo marino al noroeste de la isla del Hierro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto para que veamos un poco la cuestión. Se empieza a incrementar toda la presencia militar en Canarias, pero hasta un grado insoportable. Pero a un grado insoportable. Aquí ya lo hemos denunciado. O sea, ahora Canarias en ese aspecto tiene una cosa bastante clara, que es la lucha contra el militarismo, la militarización de Canarias. Pero porque es bestial, ¿eh? Es bestial. Una cosa es decirlo y otra verlo aquí en Canarias. O sea, vemos aquí, por ejemplo, cómo desde la misma Capitanía General de Canarias y tal, al mando de Canarias, pues de vez en cuando pues, hacen maniobras en las calles. En las calles, ¿eh? O sea, no en un campo de tiro que está para eso, sino en las calles. ¿Eh? Se dedican a hacer maniobras y la respuesta que dan es: esto es para dar confianza a los canarios y a las canarias. Mire, no nos da mucha confianza ver a los militares por las calles. No nos da. Que estén en los cuarteles haciendo cosas más útiles que estar pegando tiros, ¿no? O sea, las cosas así. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo se expropian zonas para crear temas allí, por ejemplo, de guerra electrónica. Hace poco, en esta isla aquí, en Gran Canaria, en la zona de la cumbre, pues ya hicieron la correspondiente expropiación de terreno para una instalación de guerra electrónica, cosas así, ¿no? O sea, y todo esto lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Creo que nos castigan, ¿eh? Nos castigan, porque Canarias fue una de las que mayoritariamente votó en contra de que nos incorporaran a la OTAN. O sea, se consiguieron grandes logros en aquel momento, porque también nos quisieron meter aquí una superbase en la isla de Gran Canaria. Nos salvó la superbase que no tenían perras para hacer, sencillamente, porque hubieran tenido perras, o sea, una cosa bestial. Bueno,
ganamos esa batalla. Ganamos la batalla del tema de la OTAN, pero nos castigan, nos castigaron. Y nos siguen castigando con esa militarización que es, insisto, asombroso. O sea, no hay isla del archipiélago que se libre de esa lacra, ¿no? Y todo para defender los intereses de las multinacionales. Todo para defender los intereses de 4 empresas que están expoliando los recursos minerales y los recursos que tienen los pueblos de África. Esa es la misión que nos han encomendado a nosotros. Ustedes son la base, ustedes son la base, son la base. Nos han querido instalar y no está todavía un poco así, vamos, no lo han dejado, no lo han dejado, todavía lo están en estudio, ¿no? Un tema que se llama el Africom, que es el cuartel general de la OTAN para los asuntos de África, ¿no? Bueno, pues eso está ahora mismo, el cuartel general está en Stuttgart, Alemania, y lo quieren pasar para Canarias, que menos, ¿no? O sea, para ponerlo cerquita de la zona, ¿no? De la zona. O sea, es un trato colonial el que nos dispensa verdaderamente vergonzoso, ¿no? A todas estas, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen las coaliciones de Canarias o el Nueva Canarias, o lo que dice uno, o lo que dicen otros? No, lo ven todo perfecto. Lo ven todo perfecto. O sea, no se puede criticar, o sea, no se puede criticar. Es que no podemos seguir con esta cuestión. Los cuantiosos recursos que se está llevando en la militarización de Canarias se podrían emplear en otras cuestiones mucho más productivas, ¿eh?, para Canarias. O sea, ya sé, si no, mire, no las quiere usted meter aquí, llévalas para el otro lado y lo más seguro estaremos hasta mejor todos. Comentaba vostede antes tamén a situación que viñera supoñer a pandemia da COVID-19, unha pandemia que nos golpeou e que nos chega a golpear a nivel mundial, que foi importante para retratar cal era a situación tanto do sistema sanitario como dos servizos públicos en xeral, e que tamén evidenciou cales eran as prioridades de diferentes forzas políticas a hora de defender unhas ou outras medidas. Quería preguntarlle como considera que está sendo a xestión desta crise sanitaria por parte do Estado, en concreto, como está a afectar sobre as Canarias o tratarse dun territorio que está formado por illas. Bueno, pues el tratamiento del Estado pues, es bastante peculiar, ¿no? O sea, se le llena, por la ministra de Sanidad, que es canaria, ¿no?, pues se le llena la boca de agua cuando dice, no, es que en Canarias hay más gente vacunada con la segunda dosis que contagiado. Mire, me lo pone usted bastante mal, ¿eh? Contagiados hay 39.000, más o menos, o sea, en cifras brutas a nivel, bueno, a día de hoy. 39.000, si usted me ha dicho que es cierto, que han puesto 39.000 vacunas, mire, ¿cuándo van a poner las 2.200.000 retas? Estamos hablando desde el 27 de enero, ¿no? Porque aquí, claro, parece ser que las vacunas llegan a cuentagotas, y nunca mejor dicho. O sea, porque es que esto es terrible, ¿eh? Claro, todo el mundo sabe que la solución al tema de la pandemia es la vacunación masiva, y cuanto antes mejor, ¿vale? Sabemos el problema que hay con el tema de adquirir o de tener las vacunas en cantidad y calidad suficiente. Pero bueno, vamos a hacer un reparto bien, vamos a intentar hacer un plan para vacunar a la mayor cantidad posible, a ese famoso 60-70%, que parece ser que ya sería el tema rebaño, como ellos dicen. Bueno, los números que ustedes están dando todos los días y lo que son, y lo que dicen, y que son los reales, la verdad que nos los están poniendo en Canarias concretamente es bastante difícil, pero bastante difícil. O sea, no sabemos, claro, la teoría del gobierno de aquí es tranquilidad, ahora esta isla pasa de nivel, el otro da, te baja, te sube, pero pensando, en el fondo siempre pensando en el tema del turismo. Todavía no se han dado cuenta de que los países emisores
de turismo, ¿verdad? El que viene a Canarias, el alemán, el inglés, fundamentalmente, tienen problemas de la pandemia gravísimos, pero gravísimos, y no van a venir. O sea, se les ha dicho por activa y por pasiva, mire, el turismo masivo ese que venía a Canarias ya no va a venir, ya no va a venir. Hay que empezar a hablar ya de reconstruir este país de otra forma, hablar de otra cuestión, hablar de un cambio de economía, hablar de modelo productivo. O sea, hay que cambiar el modelo productivo, no podemos seguir eternamente con el monocultivo. Y por lo visto es que quieren seguir con el monocultivo. ¿Por qué? Porque la gran patronal hotelera es la que manda. Hombre, hay que darse cuenta de que casi el 38% del PIB de Canarias proviene del sector turístico. O sea, con lo cual, con eso ya está todo dicho. O sea, es el que manda, ¿no? O sea, en Canarias. Y es el que está desde el minuto 1 que empezó la pandemia en Canarias, han estado que no se puede cerrar, que no se puede cerrar el aeropuerto, que hay que tener cuidado, que hay que dar, porque si no vamos a tener que despedir a la gente, etcétera, etcétera. Y mientras no se vacune, mientras no haya una vacunación masiva, aquí no hay nada que hacer. E para ir pechando esta parte do coloquio, quería formularlle unha pregunta que ante a expectativa, esperemos que non sexa unha realidade moi lonxana, dunha proclamación da República Canaria soberana, atendendo á situación das Canarias a respecto do continente africano, como vostede mencionaba antes, cal considera que debe ser a relación entre esta República Canaria e África? Pues debe ser una relación fraternal de beneficio mutuo, porque estamos en otro continente. Tendremos que estar en la unidad africana, en la relación de los estados africanos. Tenemos que estar en todas esas instituciones supranacionales para que la voz de Canarias pues se oiga, porque estamos en África. Y la realidad es que tenemos que tender puentes, tenemos que tender todos los lazos habidos y por haber desde el momento en que esperemos que se pueda llegar y vamos a llegar a esa consecución de la República Canaria. Eso lo tenemos claro. No sé si lo veré yo, no, me estoy cuidando para llegar, pero bueno, los que vienen atrás, que son muchos, lo van a ver. Y lo van a ver y será algo grande. Algo grande, porque estamos en un continente enorme, ¿no? Un continente con unas posibilidades para todos impresionantes, ¿no? Esa va a ser una de las tareas importantes que hay que hacer en ese momento. Esperemos que o poidamos ver todas e que sexa iso máis pronto que tarde. Como dicía, abrimos xa a quenda das preguntas que nos chegan a través do chat. E para comezar, un tema que vostede mencionou antes, o drama que está a supoñer a inmigración sobre as Canarias, cunha chegada constante de persoas que están fuxindo dos seus lugares de orixe, que se enfrontan a un mar verdadeiramente peligroso, coa esperanza dun futuro mellor ao pisar chan administrativamente europeo. Como valorades desde ahora Canarias o tratamento que está a dar o Estado español á inmigración que chega ás costas canarias? Pues un tratamiento verdaderamente, insisto, un tratamiento colonial, pero colonial. O sea, dice, bueno, estos son negros, son pobres, ¿dónde los vamos a meter? En Canarias, que es donde han llegado. Vamos a crear allí el muro de contención. Incluso, que estas son las cuestiones. Por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía dice que en los temas internacionales que afectan a Canarias, Canarias tiene que ser oída. Y aquí, por ejemplo, cuando llegaron los últimos meses del año pasado, que vino por aquí el señor Marlaska, el señor Escrivá, el señor Navalgo y tal, aquí, muchas vueltas, van a hacer muchas visitas, etcétera, ¿no? El señor Marlaska fue a Marruecos
Y lo lógico hubiera sido coger de la manita al presidente Ángel Víctor Torres, decirle, vamos a Marruecos, pues tú también que decir algo allí. Sin embargo, el señor Marlaska, con esa prepotencia que le adorna, ¿eh? Dijo que no hacía falta. Pues mira, hace falta. Hace falta. Entonces, aquí vino por segunda vez el señor Escrivá con un tocho de papeles que se llamaba Plan Canarias, en el tema de la migración, y en el Plan Canarias, el tema de la migración, era construcción del campo de concentración, porque hay que decirlo así. Campos de concentración, en plan moderno, en plan campos de concentración. En tal sitio vamos a hacer uno para una cadena de las raíces 2000 y pico, en el otro lado 1000 y algo, en el otro lado tal, en el otro lado cuántos, en el otro lado tal. Eso fue lo que vino a hacer aquí el señor Escrivá con su famoso plan canario. Pero cuando se le ha dicho, mire, es que la gente no quiere estar aquí, es que aquí la gente no quiere estar. No, es que nos lo prohíbe la Unión Europea. Y tuvo que salir un eurodiputado del PSOE, canario, para decirle, mire, eso es mentira. Eso que está usted diciendo es mentira. Después, uno, más o menos, hemos visto de que hay una serie de parlamentarios, digo, creo que fueron de Bildu, los que han planteado el tema, y también lo mismo, o sea, que poco menos que se van a tener que quedar aquí. Por ejemplo, ahora mismo hay en Canarias casi 2.600 menores no acompañados. Y salen a cuentagotas, porque, hombre, yo me imagino que en todos sitios hay problemas, ¿no? Pero sostener 2.600 menores no acompañados que no quieren estar aquí, que quieren marcharse a Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, porque por lo visto tienen familiares, ¿no? Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que salgan. Los que son menores y los que no son menores. Lo que no se puede consentir, es que ir creando esos campos de internamiento para no se sabe qué, evitarse qué problema en esa España. No lo sabemos. O sea, pero a nosotros nos están creando un problema importante. Nos están creando un problema importante. O sea, nosotros vemos con simpatía ese es lo que ellos hacen, lo que están haciendo. Ellos están ahora mismo luchando y están haciendo sus sentadas, están haciendo sus concentraciones, exigiendo sus derechos para salir de Canarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque aquí no hay expectativas de nada, ni para ellos, ni para nosotros. Así de sencillo. O sea, esta es una de las cuestiones. Y después, claro, que la cuestión esta de no respetar los derechos humanos es terrible. O sea, lo que están haciendo en origen, es terrible. En Senegal hay patrulleras de la Guardia Civil, hay destacamentos de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo para evitar que la gente, esos seres humanos, no trinquen los cayucos y vengan para acá? Un dato únicamente que sale hoy en la prensa de aquí, que es espeluznante. Llevamos mes y medio de este año. Han muerto 19 personas y hay 39 desaparecidos que venían de dirección a Canarias. Si esto no llama a la conciencia de la gente, mal vamos. El año pasado fueron casi 1.800 seres humanos que perdieron la vida en ese corto trayecto que hay de África hacia Canarias. O sea, esto es terrible. Y la culpa de todo eso la tiene esa vieja y rancia Europa, que es la que se está beneficiando, sus multinacionales están beneficiando de los recursos minerales de esos pueblos, de los recursos, están expoliando a todos esos pueblos. Y esos pueblos no vienen aquí porque les da la gana. No, mire bien, huyendo del hambre, de la guerra, de la violencia de género y un larguísimo etcétera. Y tienen que ser tratados como lo que son seres humanos. Y a nosotros nos ha tocado el ser en Canarias, le ha tocado ser los carceleros de seres humanos que no tienen culpa ninguna, que no han cometido ningún delito. Así de sencillo. Y esta es la cuestión.
A verdade é que os datos que acaba de poñer en riba da mesa sí que son para botarse a temblar. Hai outra pregunta que nos chega polo chat e que comenta que as relacións entre a esquerda soberanista canaria e o nacionalismo galego veñen xa de moi lonxe. Pódenos contar algo máis acerca deste tema? Bueno, la relación es buena, bastante buena. O sea, por no decir más que excelente, ¿no? O sea, tenemos una gran cordialidad. Nosotros nos miramos mucho en este proyecto desde el BNG, mirando las distancias, ¿no? De lo que es la situación en Galega, lo que es la situación de Canarias, pero nos reflejamos muchas veces en las cuestiones. O sea, el trabajo que ustedes han hecho ha sido impecable, o sea, los resultados han sido inmejorables. Bueno, van a ser mejorables, porque dentro de 4 años vamos a tener a Ana Pontón como la primera presidenta de Galicia. Entonces, y esto es importante, o sea, es un trabajo bien hecho. O sea, nosotros nos miramos en los trabajos bien hechos. O sea, no para hacer una translación de ese copy y pega, porque eso es imposible. Pero, insisto, la relación es muy buena, excelente, ¿no? Por ejemplo, la compañera Ana Miranda pues nos ha hallado una otra manilla y tal, allí a anterior legislatura en el Parlamento Europeo, ¿no? Algunos temillas y tal que están ahí andando dentro de lo que es la burocracia de ese terrible Parlamento, ¿no? Por lo enorme que es, ¿no? Pero bueno, o sea, bastante bien, bastante bueno. Estamos muy contentos. Pois non chegaron máis preguntas, así que ímolo deixar aquí. Moitas grazas, Vicente, foi un auténtico placer conversar con vostede. Moitas grazas pola súa disposición e polo achegamento que nos acaba de facer á realidade canaria e ao nacionalismo canario. Quería tamén agradecer a todas as persoas que estiveron seguindo este coloquio desde as súas casas, que agardamos que a palestra fora do vosso interese. E como dicía ao comezo, este ciclo é un ciclo que ten vocación de continuidade, de permanencia no tempo, así que agardamos volvernos a ver en breve. Moitas grazas. Eso es seguro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros del BNG. Y, en fin, adelante porque no nos queda otra. No nos queda otra. Hay que seguir. Efectivamente.